vamos a hablar, chicos, de la ISO 45001. Vamos a tener sesiones interesantes de la ISO 45 y de la ISO 14000, porque recordemos que este curso es SOMA, ¿no? Seguridad y Medio Ambiente. Entonces, vamos a hablar del ISO 45001 y 14, y es importante entender que existe este ciclo de Deming, este ciclo sobre la mejora continua, que nos habla de la importancia de planificar, la importancia de hacer lo que hemos planificado, de verificar que lo que hayamos hecho esté de acuerdo a lo planificado y de actuar frente a ello. O sea, no es simplemente, bueno, ya fallé, ya para la siguiente. No, no. Ya en el diplomado vamos a ver realmente todo lo que este ciclo amerita, y como ustedes pueden ver en esta estructura, esto se llama estructura de alto nivel, eso se llama estructura de alto nivel, de la ISO. ¿Por qué le llaman estructura de alto nivel? Porque la estructura de alto nivel permite, digamos, integrar las demás ISO. Nos permite integrar la 9001 con la 14, con la 45. Nos permite integrar a través de una estructura ordenada. O sea, no es que tú creas documentos y los pones en carpetitas como quieres. No, tiene una estructura, tiene un orden. ¿Ya? Entonces, este orden te permite cumplir con cada uno de los requisitos y poder integrar las normas, ya sea de calidad, medio ambiente, seguridad o cualquiera que tú quieras implementar. Cuando nosotros implementamos una norma ISO, realmente tenemos que entender para qué la estamos haciendo. O sea, estamos haciendo para decir que tenemos ISO y que somos lo máximo y que, wow, ¿para eso lo queremos? ¿O es un tema comercial para obtener más clientes? ¿O es un tema realmente que hay un compromiso gerencial para la mejora de los procesos, para desarrollar un sistema de gestión que cumpla con su objetivo, que es cuidar de la salud de las personas, de la vida de las personas, ¿no? Al diseñar y, la mejora, y al mejorar procesos, definitivamente estamos logrando cumplir un objetivo. Ya hace un momento justo les comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos cero accidentes, cero enfermedades. Esa palabra, net zero, el cero es posible, el cero de accidentes, el cero de enfermedades, el cero de impacto ambiental. Ese es el cero que buscamos. Buscamos integrar también, porque miren, sucede muchas veces, ¿no? Tengo varios clientes que me dicen, Jorge, necesito que me implementes la ISO 45001. Mi cliente me lo está pidiendo para dentro del próximo mes. Yo le digo, ¿cómo? Sí, porque he visto en Facebook que sale ahí que dice, tu ISO en un mes, ¿no? 3 por 4,000 soles, ¿no? Algo así salen. Yo, de verdad que es un chiste. Una implementación no puede durar un mes, ni siquiera 2, ni siquiera 3. O sea, con 4 estás ajustando, con 5 ya más o menos, con 6 estás bien. De implementación. Ya, conlleva una serie de pasos para lograrlo y lo vamos a ver en el curso. ¿Cómo se puede lograr una implementación adecuada para poder pasar a lo que todo el mundo busca, que es una certificación? Que también hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo represento a 2 casas certificadoras, una en el Perú y otra en el mundo. Eh, pero ¿qué sucede? Para yo poder aceptar esa labor, no es tan fácil, porque hay muchas certificadoras, digamos, que no cumplen con todos los requisitos. Hay que tener mucho cuidado. Ya en el curso vamos a ver lo referente a los códigos, a los certificados, a las acreditaciones UAF, a las acreditaciones IAF, IAS. Vamos a ver eso en el curso, para decir que tu certificado vale, o es alguien que simplemente puso un logo y ya, ¿no? Y te cobró 1,000 soles. ¿Ya? Y eso no es posible. Una ISO no cuesta tan barato, ¿ok? Y además de que hay un proceso de implementación. Entonces, realmente, ¿para qué buscamos hacer, ¿no? O tener una certificación? Dentro del aspecto de la gestión ambiental, vamos a ver
conceptos como los aspectos y los impactos ambientales. Vamos a tener que analizar mucho sobre los procesos y esto requiere un mayor entendimiento físico-químico del ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Porque seguramente ustedes habrán escuchado el concepto en el colegio, ¿no? Que dice, el medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no? Seguramente lo han escuchado, pero en realidad va mucho más allá de un concepto tan simple, ¿no? Ambiente es la interacción físico-química, biológica, energética, electromagnética, genética, bioquímica, física, entre los diferentes componentes ambientales, el agua, el suelo, el aire, la fauna, la flora y los seres humanos. Esa interacción de todo lo que les acabo de mencionar y el ida y vuelta de información de energía y masa, eso es medio ambiente. Entonces el concepto no es tan sencillo porque a lo que voy es que hay que entender los procesos físico-químicos. ¿Por qué un gas, un dióxido de azufre, cuando va a la atmósfera se convierte en otra cosa? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo no sé, algún insumo en el suelo, ¿por qué este se convirtió en otra cosa? ¿Por qué explotó? ¿Por qué generó un gas venenoso? ¿Por qué? Entonces, el por qué de estos procesos físico y bioquímicos tenemos que entenderlos y obviamente en el curso vamos a debemos plantear varias alternativas, varios ejemplos, ¿no? Y obviamente cuando entendamos este punto, entenderemos cuáles son nuestros aspectos, cuáles son esas situaciones relacionadas a nuestras empresas, a nuestras actividades y qué podría suceder con esto. ¿Qué podría pasar si esto sale al exterior? Si esto se mezcla con el efluente, con el río, con el mar, con el pececito, con el aire, ¿qué podría pasar? ¿Ok? Y pueden haber situaciones positivas, como obviamente situaciones negativas. Por eso es que los impactos ambientales pueden ser positivos y pueden ser negativos, porque el concepto de impacto ambiental es un cambio. Es el concepto de impacto ambiental, el cambio. Entonces, si algo cambia, es un impacto. Ahora, si algo cambia para bien, es un impacto positivo, ¿no? Entonces, el tener una matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales me va a permitir tener todo el panorama de cumplimiento para saber cómo voy. ¿Realmente estoy cumpliendo con los ECA? ¿Realmente estoy cumpliendo con los LMP? ¿Qué son los ECAs? Los ECAs es como producto de la interacción de tus aspectos ambientales con el medio ambiente, eh, ha habido o no una afectación y se mide eso, ¿no? En ciertos puntos, se llama sotavento, ¿no? A la dirección beneficiosa del agua para saber si afectó el agua, el aire, el suelo, ¿no? Tus actividades. Se mide allá, ¿no? Los ECA, por eso se llama estándares de calidad ambiental. Y los límites máximos permisibles se miden en el punto, es decir, donde sale la contaminación, la tubería, el humo, el desagüe, allí se mide, ¿ok? Y esos son los límites máximos permisibles, por eso es que hay emisiones de aire y vertimientos de agua, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? La diferencia, obviamente, es que se mide por allá, el ECA, y el otro se mide in situ. Y hay que medir eh, seriamente. ¿Ya? Se los digo porque hay empresas que dicen lo siguiente. Ya, tengo que presentar un informe al MINAM de mis impactos. Ok, pero ¿sabes qué? Señor Julio, mira, por favor, que sea en marzo. ¿Por qué en marzo? Es que en marzo bajamos la producción en un 50%. Porque no estamos en carga mucho productiva, en alta. Y queremos medir ahí para que los resultados no sean tan feos, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Estás mintiendo a la autoridad competente.
¿Y sabes qué es? Además del tema de responsabilidad socioambiental que estás cometiendo, es que cuando el ministerio te solicite una medida de control, la vas a hacer en base a lo que tú has medido. Y cuando realmente tengas lo que es, va a estar, no va a estar dimensionado a lo que realmente tú necesitas. Y vas a gastar más plata y te vas a equivocar y van a haber errores y va a haber muchas cosas terribles porque estás dando valores que no son, ¿ok? Y miren cómo es la mentira. Por eso, si quieres mentir, miente, pero te va a ir mal. Mira, si tú quieres mentir y tú dices, le dices al ministerio, ¿no? Sí, en mi medición ha salido, no sé, pues 10, ¿ya? El límite era 20 y te salió 10, ¿ok? Ah, ya, estás más o menos, bueno, entonces tienes que poner una plantita o un sistemita para que te ayude a bajar, no sé. Entonces tú lo colocas y te dice el ministerio, ok, quiero informes cada 3 meses. Cuando vayas a medir, te va a salir el resultado real. Y te va a salir, oye, pero qué raro, ¿por qué te salió tan alto si tú en el informe que me enviaste te salió bajísimo? Y te va a decir, oye, ahora tienes que incrementar más. Entonces lo que gastaste en implementar vas a gastar el doble, el triple, porque no solamente es comprar, es instalaciones. Entonces, no mientas, no mientas. Di la verdad, mide lo que tengas que medir. Dile la verdad al ministerio. El ministerio no te va a poner una cruz porque estás contaminando. El ministerio te va a poner una cruz porque sigues contaminando. Porque no hiciste nada para no contaminar. Porque no analizaste. Porque no tuviste las medidas preventivas correctas. Por eso te va a multar. Por incumplimiento. No te va a multar porque estás contaminando. Todas las empresas del Perú que no tienen estudios de impacto ambiental contaminan, lamentablemente. Pero ¿qué se busca? Se busca que no contamines. Pero para que no contaminar tienes que hacer el estudio, pues. ¿Ya? Entonces, y hacerlo con empresas serias, ¿no? A veces te contratan empresas que te monitorean y que ¿cómo te cobran muy poquito. Y ojo, no es por desmerecer, ¿ah? Pero a veces traen pues a un chico o una chica que recién acabó la universidad, que no tiene experiencia, se equivocan en los métodos de medición, tienes falsos negativos al final, ¿no? Entonces, ok, nadie dice que no tengas al junior, pero ese junior tiene que estar acompañado, ¿ya? Para que el método sea viable, el método científico, digamos, de monitoreo es muy delicado, ¿ya? Entonces, dentro de los estándares ambientales, de calidad ambiental, hay normativa específica, ¿no? La de aire, agua, suelo y sedimentos, desde el año que se dieron en el año 2017 y bueno, 2018 referente a los sedimentos, ¿no? Para lo que son el MP, tenemos las emisiones de aire, vertimientos en cuerpos de agua y descargas también en el suelo. Entonces, hay ya base legal peruana para poder hacerlo. ¿Hay más normativas? Sí, claro. Está el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley de Ley Integral de Residuos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Antes, y no hay que acostumbrarse. ¿Qué pasa? Que las empresas se acostumbraron a tener su plan de residuos, pero este plan habla de minimizar y habla de valorar los residuos. Mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la UEFA te va a decir, a ver, tu plan, así, acá está mi plan, que dice que tengo que separar mis residuos, plástico, no sé, pues papel, no, ya, separaste. Ya, ¿y dónde están tus programas o tus iniciativas de valorización? ¿Qué es eso? Ah, o sea que tú no has hecho una buena caracterización y no sabes qué residuos tienen un valor, además del reciclaje. Ah, uy, no, no había hecho eso. ¿Y has considerado tus residuos peligrosos? ¿Y has considerado tu plan de emergencia? ¿Y el personal está capacitado? ¿Tenemos toda esa información? Mm, no. Entonces, no estás cumpliendo. Ya no estás cumpliendo. Eso lo vamos a ver, digamos, a detalle en el curso. ¿Ya? Dentro de este contexto de alto nivel que nos llama la ISO 14001, estamos en la 14001, en ese compendio de cumplimiento, la parte más importante es el 4.
¿Por qué es más importante? Porque si se hace mal eso, todo lo demás sale mal. ¿Ya? ¿Qué es el contexto de la organización? Es el análisis interno y externo de tu organización. Es el nivel de alcance que tienen tus procesos, tu sistema. Es realmente saber cómo estás, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son las amenazas y oportunidades. Si tú haces un buen análisis de esto, tomando en cuenta a todas las partes interesadas, o sea, a proveedores, contratistas, clientes, visitas, población, comunidad, gobierno, personal interno, todo lo demás te va a ir bien. Vas a tener una buena política que abarque a todos los stakeholders. Roles y responsabilidades bien establecidas. Un CEO con toda la capacidad, digamos, de liderar. Luego entras a la parte de planificación, donde vas a tener un plan, un programa, objetivos correctos, ¿no? Un análisis de riesgo, en este caso un análisis de aspectos, impactos ambientales. Pasas con esta información a la cláusula 7, donde vas a tener personal competente, recursos económicos, o sea, que máquinas, equipos de tratamiento, capacitaciones, toma de conciencia, flujos de comunicación y todo documentado para que no haya ningún problema. Esa es la cláusula 7. En la cláusula 8, que ya es el hacer, es ejecución, donde vas a hacer los controles operacionales, esos que planificaste, esos que dijiste que ibas a hacer, acá los vas a ejecutar. Vas a tener claro cómo controlar tus residuos peligrosos, cómo controlar la descarga de fluentes, cómo controlar las emisiones, cómo controlar el consumo energético en algún tipo de máquina, el consumo de agua, etcétera. Operación, cómo controlas tus aspectos y cómo evitas impactos. Ese es el concepto de controles operacionales para medio ambiente, ¿ya? Entonces, y luego viene la evaluación de desempeño. Ahora hay que medir, a ver, ¿qué tan bien estás? Ah, mira, sí, con mis controles he logrado evitar esto. Perfecto. Estás logrando el objetivo con tus controles. O sabes que no, mira, acá se te pasó un poquito la norma, no fue muy, no estuviste en ese cumplimiento. ¿Qué hacemos? Ok, hay que tomar acciones correctivas. Okay, acá es donde se hacen las famosas auditorías, auditorías internas o externas, ¿no? Se hacen aquí en la cláusula número 9, inspecciones, evaluación en este caso, de la documentación. Y la última es la mejora. La mejora, o sea, ok, ya me dijiste que estás mal, ¿no? Ok, ya me dijiste que tienes que mejorar, perfecto. Pero para que tú puedas mejorar y tomar esas acciones preventivas correctivas, tienes que hacer un análisis de causa. Mucho cuidado en lanzarse a hacer cosas sin analizar, ¿no? Ahora, la 14.001 obviamente ha sufrido un update, ¿no? Que es 2026, donde a diferencia, por ejemplo, de la 14.001-2015, en el enfoque general de la 14.001-2015 habla de control de impactos ambientales. La 14.001 del 2026 ha ampliado a la sostenibilidad ambiental. ¿Qué significa? Que acá tiene e incluye el ciclo de vida, riesgos y oportunidades y ciclo de vida. O sea, ya no sirve que tu producto sea ambientalmente bueno, sino sirve que tu proceso, desde el inicio hasta el final, hasta que el producto se entrega, sea cuidadosamente evaluado a nivel ambiental y que no afecte el medio ambiente. Ejemplo, imagino que acá hay señoritas, ¿no? Vi a Gaby y veo a Cecilia, bueno, a Cecilia Freire no la veo muy bien, veo libros nada más, pero bueno, imagino que hay varias señoritas en el curso. Cuando ustedes se compran un maquillaje, estas chapitas que se ponen en la carita, ¿no? este, cuando se termina, ¿qué hacen? Van a la tienda, ¿cierto? Y se compran otro. Ya. Eso ya no puede pasar en una 2026. ¿Por qué? Porque ahora esta empresa ahora tiene que ver cómo hace para que este producto solamente pueda llevar el contenido y nunca genere residuos. Ese es el objetivo, ¿ya? Pensamiento basado en el ciclo de vida, entonces, muy importante este cambio. Hablamos de productos o servicios, hablamos de riesgos y oportunidades ambientales, ¿ok? Que
que incluya el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. ¿Ok? Quiere decir que tus productos, tus servicios no impacten en la extracción excesiva de, ¿no? Por ejemplo, materias primas, ¿no? El enfoque en el cambio climático, ¿no? Donde acá se habla explícitamente de las medidas de mitigación frente al cambio climático y adaptación, ¿no? En este contexto, ¿cómo nos adaptamos al cambio climático? Ejemplo, no hay agua, no va a haber agua en cambio climático. Listo, y tú consumes agua, ¿qué vas a hacer para adaptarte? Ah, vas a colocar una planta, no sé, de ósmosis inversa para poder recircular el agua de producción y así no gastar más. Perfecto, te estás adaptando. ¿Por qué? Porque sabes que no va a haber agua. ¿Tú qué harías? Ponte en tu casa, ¿no? ¿Tú qué harías si te quedas sin agua mañana? Yo te apuesto que juntas agua, ¿no? Te estás adaptando, ¿no? Colocas filtros, te estás adaptando, ¿ok? Es lo mismo, ¿ya? Y partes interesadas, donde acá necesitamos que se incluyan a las partes interesadas, a tus proveedores, contratistas, como parte del cambio en todo esto. Es decir, que ellos también sean responsables, ¿ya? Que ellos también sean responsables en, digamos, en no darte más problemas a nivel de cambio, del cambio climático. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, si tú tienes un proveedor que tú le estás diciendo, ¿no? Quiero cuidar el medio ambiente. Quiero cuidar el medio ambiente y ¿sabes qué? Vamos a reducir el volumen de plástico. ¿Ya? Vamos a reducir el volumen de plástico. ¿Y qué haces tú? ¿Qué hace tu proveedor? Te trae todo en bolsa. Entonces, uy, ya pues, ¿no? No me estás escuchando entonces, ¿no? Hablamos también de la cadena de suministro, donde en cada una de esta cadena de suministro se tiene que evaluar la sostenibilidad. Es decir, que en esta cadena de suministro, por eso se habla eh, ¿cómo se dice? Desde que se obtiene la materia prima, ¿ok? Desde que se obtiene la materia prima, cómo se obtiene, cómo se manufactura, hasta que se transporta, hasta que llega, hasta que se almacena, hasta que se produce, hasta que sale, todo. Porque en esa cadena de suministro también hay transporte, uso de combustible, ¿ya? Máquinas, ruido, degradación ambiental, hay de todo. Ahora la ISO te pide, tienes que darle una mirada sí o sí a eso. Desempeño ambiental, bueno, obviamente tener siempre los indicadores, ¿no? Adecuados, que todo se maneje de forma documentada, ¿no? Pero aquí ya habla, por ejemplo, de la información electrónica, ¿no? La mayor generación de documentación electrónica, pero con sistemas también de cuidado, ¿no? Comunicaciones, donde haya una comunicación fácil y transparente a tus partes interesadas, ¿no? Y la adaptabilidad a la resiliencia ambiental, la capacidad, en este caso, de atender eventos disruptivos. Ejemplo, algún huaico, algún derrumbe, ¿no? Producto, ejemplo, del cambio climático. Ahora también estamos viviendo los estragos del fenómeno El Niño, por cierto, que cada vez se vuelve más fuerte, ¿no? Normativamente hablando, tenemos que, y vamos a hablar sobre las auditorías mientras. Alejandra, muchas gracias por prender tu camarita. Vamos a hablar de las auditorías mientras, y hay que entender que estas auditorías no es una fiscalización del Mintra, por favor, hay que diferenciar, ¿ya? No es auditoría porque el Mintra te está viniendo a fiscalizar, no. ¿Qué sucede? Que en el artículo 43 de la norma te dice que tú tienes que tener auditorías, ¿ok? Pero que el auditor, obviamente, en este sentido, tiene que estar aprobado. ¿Aprobado por quién? ¿Acreditado por quién? Por el Ministerio de Trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro del artículo 33 te exige el registro de auditoría. Ese registro de auditoría, repito, lo tiene que hacer un auditor acreditado por el Ministerio de Trabajo. O sea, ¿no puede ser cualquiera? No, no puede ser cualquiera, porque los que somos auditores Mintra pasamos por un proceso
de evaluación. Al principio cada 2 años y en mi caso ahora cada 4 años, ¿no? Porque ya, pues ya tengo tiempo en esto, entonces ahora por ejemplo, mi resolución está para el 2030, ¿no? Entonces, en el 2030, en julio del 2030, me volverán a evaluar, ¿no? Para poder ejecutar auditorías. ¿Cómo se hace el proceso? Imaginemos que, no sé, porque ustedes quieren una auditoría Mintra, tienen que hablar con su comité, decirles tenemos que hacer porque hay un requisito legal, porque tenemos que cumplir, listo, se tiene que hacer. Lo hacemos, no hay ningún problema. Me mandan un correo, me dicen, ingeniero, ¿cuánto nos cobra por una auditoría? Tanto, listo. ¿Cuántos días? Y te explico cómo es el proceso para poder hacer la auditoría, ¿ya? Y en ese proceso, ¿no? Te digo, mira, nos va a tomar tantos días hacer la auditoría, quizás uno, quizás dos, ¿no? En algunos casos muy puntuales pueden ser virtuales, ¿no? Y hay un costo de eso. Tú pagas la auditoría y listo. El auditor te entrega, o sea, nosotros entregamos un informe de auditoría, un acta de cierre e inicio, el registro de auditoría que te pide la normativa, una constancia de auditoría y bueno, otros valores agregados que cada auditor tiene. Yo tengo mis valores agregados que obviamente no lo puedo decir acá, pero tengo mis valores agregados que se lo ofrezco a mis clientes, ¿no? Entonces, pero sí es importante entender que como quien dice, es un requisito legal. Y ustedes entran a la página del ministerio, ustedes quieren saber quiénes son los acreditados, entran a la página del Mintra y van a buscar ahí relación consolidada de auditores registrados para la evaluación, etcétera, etcétera, y ahí les va a aparecer los nombres de los auditores. Entran ahí, por ejemplo, ven el mío, entran y ahí pueden tener el contacto y listo, se acabó, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo? Porque algunos dicen, auditoría, y tú eres auditor, ¿no? Ya ven, audítame, pero ¿estás acreditado? ¿Sí o no? Entonces, hay una evaluación que nos hacen a los ingenieros auditores cuando nos hemos colegiado. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Entre un auditor interno y un auditor líder, sí. La 19.011, la 19.011 nos habla de, digamos, del auditor interno y de auditor líder. El auditor interno es alguien que va a evaluar internamente, ¿no? Va a levantar información que se va a manejar de forma interna para la mejora de tus procesos, ¿ok? Y conoce, ¿no? Digamos, de la interpretación de la norma. El auditor líder realiza auditorías de certificación y auditorías externas con un equipo de trabajo. Lidera ya auditorías para certificación. Por eso es que hay varios tipos de auditoría, ¿no? Son auditorías, se llama auditorías de primera, de segunda y de tercera parte. La auditoría interna sirve para, básicamente, mejorar procesos internos. O sea, eso es la auditoría de primera parte, la auditoría interna. La auditoría de segunda de esa parte lo hace alguien externo. Imagínate que tú me contratas, Jorge, quiero una auditoría externa. Perfecto. No auditoría Mintra, pero sí una auditoría externa. ¿Por qué externa? Porque yo ya me medí, pero necesito que alguien me mida, que alguien me vea con otros ojos. Perfecto. Vamos, ¿no? Y también se hace para, por ejemplo, cuando la empresa quiere certificar y antes que venga el auditor de tercera parte, piden a un auditor de segunda para que antes de que pidan, porque hay que pagar, ¿no? Una fuerte suma, ¿no? En muchos casos, no quieren irse a eso hasta que, ¿no? Tengamos un informe un poco más detallado y de alguien externo, ¿no? Que lo vea con otros ojos. Y la auditoría de tercera parte ya es esa auditoría que se hace por una entidad certificadora. Esto ya es para que tú obtengas una certificación ISO, ¿ok? En esta auditoría de tercera parte puede haber un resultado positivo de haber obtenido la certificación o un resultado que todavía te dice, mira, tienes que mejorar, ¿no? Todavía te falta mejorar. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque si es que no estás listo para la auditoría, para una certificación, mejora para que la puedas obtener después. Porque luego, cada año, tienes que actualizar tu certificación. No es que te dan la ISO, ya soy feliz para siempre. No. Todos los años se tiene que hacer la auditoría de recertificación, de seguimiento, que también le llaman en la primera y la segunda, auditoría de seguimiento, y la última, que es la de recertificación. ¿Para qué?
para mantener tu certificado y decir que eres bueno no hoy día, sino el próximo año también, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Eh, un auditor, chicos, tiene un perfil, ¿ya? Un perfil bastante importante. Alguien que obviamente es muy observador, muy íntegro, muy imparcial, requiere de una planificación constante previa a la auditoría, con bastante anticipación, tiene etapas de campo, etapas documentarias, etapas de entrevista, ¿no? Tiene la determinación de los hallazgos de no conformidades, menores, mayores, observaciones, ¿no? Oportunidades de mejora, que todo tiene que ir en un informe donde finalmente se determina o no si se recomienda la ISO o no se recomienda porque sabes que todavía te falta, no, todavía no. Los auditores no colocamos, no tienes tu ISO, no, sino ponemos, se requiere auditoría de seguimiento, ¿ya? Y tampoco te ponemos, te doy la certificación, sino ponemos, se recomienda la certificación. Esa es nuestra forma de decirlo en un informe, ¿ya? Entonces, se los digo porque algunos dicen, ah, pero acá usted me ha puesto que se recomienda, pero no me está dando un certificado. Claro, lo que pasa es que yo no soy la casa certificadora, yo soy el auditor que está certificando, que está auditándote para que obtengas la certificación con la casa certificadora. O sea, yo no te doy el certificado. Entonces, hay que entenderlo de esa manera porque es como que ya pasé, sí, a ver, deme mi certificado, ni que fuera que un carnet, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. Antes de las preguntas, voy a hablar brevemente, chicos, del contenido de este diplomado, las 12 sesiones que vamos a tener en este diplomado, bastante potentes, ¿ya? Primera sesión, vamos a hablar de la ley, de las leyes, las modificatorias normativas peruanas, obviamente, ¿no? Y cuál es la necesidad de cumplimiento para cada una de estas normas. A ver, para que ustedes sepan, ¿estoy bien, estoy mal? ¿Me falta o no me falta? ¿Necesito una mejora en ese sentido? O quizás, uy, no sabía que tenía que cumplir con esa ley. O la verdad es que estoy cumpliéndola, pero ahora que me doy cuenta, no la estoy cumpliendo bien. Ya, para eso sirve esta sesión, para que ustedes tengan ese preámbulo normativo. La segunda es netamente conceptual. En la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, vamos a ver dos metodologías, de per se, la binaria y la T-FINE, para poder establecer, ¿no? O conocer, en este caso, el famoso IPRC línea base, el IPRC continuo. Acá es donde lo vamos a ver en este taller. Y claro, siendo siempre el objetivo tener alguna ayuda al respecto. La tercera sesión es un taller práctico, o sea, tienen que participar. No es que yo voy a estar hablando, no. En este taller, en la sesión 3 va a haber una calificación, es un taller calificado, donde ya, producto de la sesión 2 y evidentemente con mi ayuda, digamos, mi guía, la idea es que desarrollen un taller en vivo, ¿ok? La cuarta sesión tiene que ver con los accidentes e incidentes. Lograr entender los tipos, qué es un accidente, qué temas legales hay de por medio, qué temas, digamos, organizativos, los métodos de investigación de accidente, los informes, los registros, todo lo que tiene que ver con, en este caso, con los accidentes de trabajo. La sesión 5, vamos a hablar netamente del Comité de Seguridad, sus procesos, sus funciones y todo lo que conlleva el comité, todo lo que el comité tiene que saber. Lamentablemente este punto casi no se toma en cuenta y no se cumple, solamente se tiene por ahí una acta, ¿no? Pero no, en esta sesión ustedes van a saber todo cómo tiene que ser ordenadito, tiempos, etcétera. La sesión número 6 habla de trabajos de alto riesgo. Vamos a hablar todo lo que es trabajo de alto riesgo, altura, confinado, caliente, eléctrico, izaje y excavaciones. ¿Ya? No me da tiempo para más. En este punto vamos a hablar de estándares, vamos a hablar ¿cómo se llama? De OSHA, de ANSI, de NFPA, de herramientas de gestión. En la sesión número 7, acá vamos a hablar de la ISO, que lo estamos colocando en dos partes, porque es tanto, ¿ya? De verdad que es tanto, tan grande la ISO, que estoy tratando de resumirla en dos sesiones, ¿ok? Porque es un resumen, chicos. De verdad que necesitaría por lo menos unas 8 sesiones, unas 10 sesiones por lo menos, solo para hablar de la ISO, solo para hablar de la ISO.
Ya acá en 2 sesiones vamos a tratar de resumir, ¿no? La base normativa de la ISO 45001, ¿no? Y vamos a también hablar sobre los posibles cambios que van a haber para la 45001. Bueno, debería salir en octubre, pero bueno, la 2026, pero ya pues sería aplicable prácticamente para el 2027, ¿ya? Pero vamos a hablar de, digamos, de estructura de alto nivel, pero a detalle de cada una, ¿ya? De cada una de las cláusulas y de cada punto de cada una de las cláusulas, ¿ya? Para que ustedes se lleven toda la información posible. En la sesión 9 vamos a hablar de la parte ambiental normativa peruana, ¿ya? Netamente ambiental normativa peruana, ECAS, LMP, alcance de los organismos multisectoriales, ¿no? Y en la sección 10 y 11 vamos a hablar solo de 14.001. Acá otra vez entraremos al detalle de cada uno, ¿ya? Al detalle de cada uno dividido en 2 partes, para que ustedes entiendan que es posible integrar los sistemas de gestión, ¿ok? Y la última sesión, vamos a hablar de auditorías MINTA. Voy a contarles todo lo que se hace, ¿ya? Todo lo que se hace en una auditoría, los planes, los requisitos, las reuniones, el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el objetivo definitivamente es lograr, digamos, no solamente el cumplimiento legal, sino lo que busca una auditoría es encontrar algo que a ti te permita mejorar. Justamente esas no conformidades se busca mejorar en todo sentido, ¿ya? A la pregunta de Jonathan Espinosa, dice, si ocurre un accidente, ¿de quién es la responsabilidad ya que se le capacitó y se realizó el ATS? Bueno, déjame decirte que tu caso es, todavía hay mucha información que ver en esta pregunta, porque un accidente no se define únicamente por un ATS o por una capacitación. Tendríamos que hacer una evaluación profunda desde la contratación de la persona, desde las responsabilidades, funciones, MOF, contrato, examen médico ocupacional, inducción, recomendaciones en el contrato, inducción o capacitación en el puesto de trabajo, matriz y per se, uso de equipos de protección personal, ATS, hiper C continuo, seguimiento, supervisión. O sea, es una cantidad de información que tendríamos que verificar para saber qué pasó. ¿Podrían usar un diagrama Ishikawa? Sí, dependiendo de la situación. Si es una situación muy grave, no recomiendo Ishikawa, recomiendo ICAM o recomiendo TASC. ICAM, sobre todo si es muy compleja, ¿no? TASC cuando es medianamente compleja, 5W o Ishikawa cuando es algo más simple. ¿Ok? Ahí sí podríamos tomar este tipo de, digamos, de metodología de investigación. ¿Qué más dice? Kimberly, ya. Muy bien. Entonces, sí, tenemos para conversar, chicos, un montón, así, pero se los digo así, un montón en este curso tenemos para poder conversar y poder determinar, eh, digamos, espacios de consulta, como les comenté al inicio de esta ponencia. Me gusta mucho hablar de la teoría, ¿sí? Pero hasta cierta medida, nada más, porque de verdad uno aprende más de los casos, uno aprende más de los problemas, uno aprende mucho más de los problemas, y yo prefiero mostrarles ese aspecto más que además de la parte teórica, que evidentemente van a tener bastante material que ya se les va a entregar, y como les dije yo, aquellos que se inscriban en este curso no solamente van a tener una, digamos, capacitación, temas, sino van a tener materiales, ¿no? Dice, a pesar de las instrucciones, son obligatorias, hay muchas que solo firman el documento, así es, pues, ¿no? Eso es algo que está mal, ¿no? ¿Qué sanción se le da? Depende. Es que las sanciones no se dan por dar, ¿no? No es para regalar sanción. Tenemos que evaluar el reglamento interno de trabajo. Tenemos que evaluar el reglamento interno de seguridad y salud. Tenemos que evaluar si le hemos dado todas las capacidades al personal antes de sancionar, porque yo te puedo sancionar y luego tú me dices, sí, pero no me capacitaste, ¿ya? ¿No? Hay que tener claro eso. A la pregunta de Jonathan, ¿está presente en cada actividad del de SOMA o solo en trabajos de alto riesgo? Recordemos que somos todos, pero en trabajos de alto riesgo sí o sí tiene que haber un supervisor y un prevencionista. El supervisor se encarga mucho de la parte gestora y el prevencionista de la parte operativa preventiva.
Entonces hay que tener la diferenciación en ese caso y obviamente hay que ejecutarlo de acuerdo al tipo de trabajo que se está haciendo, ¿ok? Pero normalmente para trabajos de alto riesgo siempre hay un prevencionista y siempre va a haber un supervisor, ¿ya? Además de una serie de puntos que vamos a ver en el curso y que va a ser muy interesante, ¿ya? Muy bien. Bueno, seguramente yo espero de todo corazón, chicos, verlos en el curso, verlos en el inicio del curso. Ya ESEP les va a comunicar, ¿no? Cuándo va a ser, o cuándo va a ser la fecha de inicio de este curso. Aquellos que quieren seguirme en las redes sociales, ahí les he colocado mis redes sociales para que me sigan y podamos quizás por ahí intercambiar información. Vuelvo y les digo, este curso es potente. Este curso es para quienes realmente quieren tener un alto nivel de aprendizaje. No es para aquellos que quieren solamente un papel o que quieren saber de normativa. Acá vamos a ir más allá de la normativa, más allá de la norma, porque la norma no basta. Necesitamos planes, necesitamos ser estratégicos, necesitamos hablar con la gente, necesitamos intervenir en los procesos y mejorar lo que se sabe en un sistema de gestión, la mejora continua, ¿ya? Así que, nada, muchísimas gracias a quienes han estado con la cámara prendida. Enrique, no sé si estás por allí para poder continuar, no sé si contigo o dar finalizado. A ver, Enrique. A ver, sí, ingeniero, acá estoy. Perfecto. Listo, Enrique. Nada, muchísimas gracias por este espacio.